Miguel Ángel. 6 de marzo de 1475, 18 de febrero de 1564. Artista italiano. Uno de los grandes maestros del Renacimiento. Obras: El David, la cúpula de San Pedro, frescos en la Capilla Sistina. Áreas: arquitectura, escultura, pintura. Movimiento: Renacimiento italiano. Escuela: manierista. Nombre: Michelangelo Buonarroti, Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel nació el 6 de marzo de 1475 en Caprese, cerca de Arezzo, Italia. Padres. Fue el segundo de los 5 hijos del cantero florentino Ludovico di Leonardo Buonarroti di Simoni y de Francesca di Neri del Miniato di Siena. La madre de Miguel Ángel murió cuando él tenía 6 años. Siendo niño fue aprendiz de Domenico Ghirlandaio, un pintor florentino. Después de un año, fue trasladado al taller de Bertoldo di Giovanni, donde aprendió escultura. Con 13 años, Miguel Ángel fue invitado a vivir y estudiar en el Palacio de los Medici, donde permaneció durante 4 años. Se sintió atraído por la escultura en el Jardín de San Marcos, lugar al que acudía con frecuencia para estudiar las estatuas antiguas de la colección de los Medici. Conoció a los Medici más jóvenes, 2 de los cuales llegaron a ser papas, León X y Clemente VII, y también a humanistas como Marsilio Ficino y a poetas como Angelo Poliziano. Escultor. Con 16 años Miguel Ángel ya había realizado al menos 2 esculturas en relieve, el combate de los Lapitas y los Centauros y la Virgen de la Escalera, ambas fechadas en 1489 a 1492, Casa Buonarroti, Florencia. Esculturas. Su mecenas, Lorenzo el Magnífico, murió en 1492, 2 años después abandonó Florencia. Durante una temporada se estableció en Bolonia y esculpió entre 1494 y 1495, 3 estatuas de mármol para el Arca de Santo Domingo en la iglesia del mismo nombre. Después, viajó a Roma, donde estudió las ruinas y estatuas de la antigüedad clásica que por entonces se estaban descubriendo. La Piedad. Realizó su primera escultura a gran escala, el monumental Bacó, 1496 a 1498, Museo del Bargello, Florencia. En esa misma época esculpió también la Pietà, 1498 a 1500, para San Pedro del Vaticano, que aún se conserva en su emplazamiento original y es la única obra en la que aparece su firma. El David. Su estilo de juventud viene marcado por la gigantesca, 4,34 metros, escultura en mármol del David, Academia, Florencia, realizada entre 1501 y 1504, tras su regreso a Florencia. Fue un encargo de Piero Soderini y la realizó en un bloque descartado por sus imperfecciones, manteniendo oculta la escultura de 6 metros mientras la realizaba. De carácter huraño y desconfiado, él mismo seleccionaba el mármol, lo transportaba y lo trabajaba para asegurarse de que era la pieza correcta. Pintura. Paralelamente a su trabajo como escultor, Miguel Ángel tuvo la oportunidad de demostrar su pericia como pintor al encomendársele un fresco para el Salón de los 500 del Palazzo Vecchio, la Batalla de Cassina, frente a otro encargado a Leonardo da Vinci sobre la Batalla de Anghiari. Ninguno de los 2 artistas llevó a cabo su cometido, solo se realizó un dibujo preparatorio sobre cartón a escala natural. Capilla Sistina. En 1505 interrumpió su trabajo en Florencia al ser llamado a Roma por el Papa Julio II para realizar 2 encargos. El más importante de ellos fue la decoración al fresco de la bóveda de la Capilla Sistina, que le tuvo ocupado entre 1508 y 1512, 24 años antes de comenzar, en 1536, el juicio final. Pintando en una posición forzada, acostado de espaldas al suelo sobre un elevado andamiaje, plasmó algunas de las más exquisitas imágenes de toda la historia del arte. Sobre la bóveda de la capilla desarrolló 9 escenas del libro del Génesis, comenzando por la separación de la luz y las tinieblas y prosiguiendo con creación del sol y la luna, creación de los árboles y de las plantas, la creación de Adán, creación de Eva, el pecado original, el sacrificio de Noé, el diluvio universal y por último la embriaguez de Noé. Enmarcando estas escenas principales que recorren longitudinalmente todo el cuerpo central de la bóveda, se alternan imágenes de profetas y sibilas sobre tronos de mármol, junto con otros temas del Antiguo Testamento y los antepasados de Cristo.
La perfección no es cosa pequeña, pero está hecha de pequeñas cosas. Miguel Ángel. Con anterioridad a la bóveda de la Sistina, en 1505, recibió el encargo del Papa Julio II de realizar su tumba. Pensada para ser emplazada en la nueva Basílica de San Pedro, inició con gran entusiasmo este nuevo desafío que incluía la talla de más de 40 figuras, pasando varios meses en las canteras de Carrara para obtener el mármol necesario. Pudo terminar algunas de sus mejores esculturas con destino a la tumba, entre las que destaca el Moisés, c. 1515, figura central hoy conservado en la iglesia de San Pedro in Vinculis, Roma. Arquitectura. Como arquitecto no comenzó hasta 1519, cuando diseñó la fachada, no realizada, de la iglesia de San Lorenzo en Florencia, ciudad a la que había regresado tras su estancia en Roma. Durante la década de 1520 diseñó también la Biblioteca Laurenciana, anexa a la citada iglesia, aunque los trabajos no finalizaron hasta varias décadas después. Si supieras cuánto trabajo se necesita, no lo llamarías genio. Miguel Ángel. También emprendió, entre 1519 y 1534, el encargo de hacer las tumbas de los Medici en la sacristía nueva de San Lorenzo. Fresco del juicio final. Miguel Ángel comenzó a trabajar en 1536 en el fresco del juicio final para decorar la pared situada tras el altar de la Capilla Sistina, dando por concluidos los trabajos en 1541. En 1538 a 1539 se iniciaron las obras de remodelación de los edificios en torno a la Plaza del Capitolio, Campidoglio. El proyecto de ordenación de la plaza diseñado por Miguel Ángel no se llevó a cabo hasta finales de la década de 1550 y no se remató hasta el siglo XVII. Su obra cumbre como arquitecto fue la Basílica de San Pedro. La dirección de las obras, iniciadas por Donato Bramante y continuadas, entre otros, por Antonio da Sangallo y Rafael, le fueron encomendadas por el Papa en 1546. Siguiendo el esquema de Bramante, diseñó un templo de planta de cruz griega coronado por una espaciosa y monumental cúpula sobre pechinas de 42 metros de diámetro. Posteriormente, Carlo Maderno modificó la planta original y la transformó en una planta de cruz latina. Muerte. Michelangelo Buonarroti falleció el 18 de febrero de 1564 a los 88 años, en su residencia de Masel de Corbi, en Roma. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl